Hola amigos, bienvenidos a MX Surf y el mar al mejor pienso, ya lo sabéis. Me presento, nunca lo hago, pero esta vez sí. Bueno, llevo 30 años surfeando, algo sabré de surf, he hecho de todo, surfé con tablas cortas, tablas largas, evolutivos, tablas raras, retrofishes, longboards, diversos, he probado cientos de tablas, puedo hacerlo porque me dedico a ello, puedo probar mis tablas, he podido probar otras tablas, entonces han pasado muchas tablas por mí y bueno, he aprendido mucho. Llevo 18 años fabricando tablas de surf a mano, también he trabajado y trabajo con máquina de pre-shape para aquellos que prefieran una tabla hecha con máquina de CNC, son lo que menos hago, muchísimas son las tablas que hago a mano. Llevo casi 2000 tablas a mano, quitando las que hice a máquina, llevo casi 2000 a mano y 18 años de experiencia no solo reparando, sino también fabricando. Vale, probando las primeras 250 tablas, las he probado todas, después iba probando en mí, como es en este caso, este modelo de tabla de surf que me hago yo muchas veces, que lo voy mejorando poquito a poco, anchando y estrechando partes de la tabla, haciendo los cantos de otra manera, probando otros volúmenes, testeando los cajetines Future también, que al fin y al cabo el mejor test no es solo surfear con ellos, sino también ver las reparaciones que vienen con cajetines de Future y ver las reparaciones que vienen con otro tipo de cajetines como los FCS en general, el 1, el 2 y todos los demás, ¿no? Este taller es taller de artesano certificado, Artesanía de Galicia, es un taller artesano. Y poco más que puedo decir. Tengo un modelo de utilidad que es la mitad de una patente, que es un modelo de utilidad, es la mitad de una patente porque es algo que ya existe, que es la tabla de surf, que hicimos unas modificaciones, como es la mía, que es cóncavo completo de cola a punta, desde 0,2 milímetros hasta 2,5, 2,7, incluso 3 de profundidad, ¿no? Y ahí entran de todo tipo de cosas, ¿no? De canales, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, pues algo sabré de esto, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hablar aquí? Yo he visto en 18 años ya son bastantes como para ver cosas, como fue evolucionando el trato en las tablas de surf. Los materiales no han cambiado mucho. La resina de poliéster es mejor, la de ahora que la de antes, más resistente, más flexible, aguanta más el filtro UVA, no se amarillan tan rápido como antes, no son tan fáciles de romper como antes. El foam de poliuretano sigue siendo como el Clark Foam, porque este es un derivado del Clark Foam, pasa que le ponen extra foam, y todos los demás son todos derivados de la fórmula de Clark Foam. Los trabajadores de Clark Foam hicieron pues sus propias marcas de foam, que son todas basadas en la misma del Clark Foam cuando hablamos de poliuretano, ¿no? El PU. ¿Qué pasa? Que el trato con las tablas de surf no es igual. Yo he visto que ahora se rompen más tablas, parece que son más fáciles de romper y no, yo dije pues quizás sean porque están usando peores materiales, en algunas ocasiones sí, pero aún usando peores materiales estoy viendo que se rompen por igual una tabla con unos materiales caros y buenos y les pasa las mismas historias que tablas que son materiales malos o baratos, ¿vale? Entonces he visto que no es justo en muchas ocasiones ver lo que parece un defecto en una tabla de surf, ¿no? Imagínate, se deslamina aquí, que es muy típico ahora, o se rechumió, se quemó con el sol, muy típico también, o se rompe la cola con el cordón del invento, y la gente piensa que es defecto de la tabla de surf, porque van a los shapers a quejarse de, mira qué me ha pasado, ¿no? Y yo estoy viendo que pasa lo mismo con una tabla con unos materiales carísimos que con una tabla con unos materiales más baratos. Entonces, he seguido investigando sobre eso y veo que es por el trato que le damos a las tablas de surf. La investigación consta de ver lo roto en el taller, lo encharcado que está, ver las personas dentro del agua con la tabla rota sin tapar, muchas veces tapados con una cinta que está levantada y que le entra agua igual, les da igual. Personas que le meten el Solared sin haber lijado y lo ponen mal y entra agua. Esas tapadas de Solared que a ti te parece que están bien, luego vienes al taller y yo veo que filtraba agua. También estoy yendo a la playa y veo mucha gente que deja la tabla
dentro del coche al sol y está tranquilamente tomándose un café o comiendo no sé dónde, o yendo a dar un paseo, y yo viendo cómo la tabla se está quemando al sol. Dice, muchas veces veo tablas caras, de muy buenos materiales, y otras no tan caras o caras igual de muy malos materiales. La verdad es que lo caro no va con bueno o malo. Hay tablas muy caras que tienen los materiales muy fuleros, muy baratos, y sin embargo le pasa lo mismo, da igual el precio. Lo que sí cambia con el precio es el trato que le damos a la tabla de surf. Una tabla, yo veo que tablas que valen 1000 euros las tratan muy bien, no las dejan al calor al sol, le compran una funda mejor, les pasan un agua, una toalla, las enjuagan, las cuidan, las revisan. Sin embargo, las tablas que no les ha costado tanto dinero, sí que las veo que las tiran más ahí al sol, no las limpian, no les cambian la parafina, no las revisan, les dejan el cordón largo y les da igual, van con ellas rotas al agua. Estoy en el agua con gente que con la tabla rota, cosas que antes no pasaban. Entonces yo estoy viendo que no es por materiales o mala fabricación, sí lo estoy viendo por comportamiento. Que hay más reparaciones, más desgaste, más tablas destruidas en poco tiempo, no por surfear. Porque antes se rompían tablas por uso, por ejemplo, cuando se abollaban tanto que el alma quedaba para arriba y rajaba la fibra de las abolladuras. Esas abolladuras son de estar mucho tiempo de pie en la tabla de surf y darle caña. Entonces, ¿sabes? Abollada por aquí, abollada por allí, que incluso llegan hasta romper la fibra de la abolladura que llegan a hacerle de surfear con la tabla. Tablas partidas, de coger olones, tubos y romper las tablas a la mitad, romper cosas, destruir cajetines o quillas, pues de engancharse con el invento, de pegar contra una piedra. Y la de pegar con una piedra es una quilla que se ve rota o rascada por piedras. Ahí sigues con una piedra, pues estás surfeando un sitio con piedras, o vienes de Indonesia con un montón de agujeritos. No tan en Indonesia, también en Canarias vienes con muchos agujeritos de aquí, porque si surfeas un sitio con roca, como es en Canarias, en Tenerife, vas a ver que para entrar tienes que andar lidiando con las rocas y para salir aún más. Y es muy fácil, pues muchas veces quedarte en seco encima de una piedra, y hay esas roturas. Son de uso normal que todo el mundo comprende, ¿vale? Que es inevitable muchas veces, o accidentes, uno contra el otro, uno por encima, son accidentes. Pero lo que no son accidentes, que es un maltrato de la tabla de surf, es que dejar el cordón del invento muy largo, romper la cola y no repararlo. Dejar que entre agua, y luego dejar la tabla al sol o dentro del coche al calor, o también lo he visto en autocaravanas, dejar la tabla en una salida de aire de calefacción en invierno y quemar la tabla, rechumirla o hincharla, porque el agua que tenía se calentó e hizo como una olla a presión y la deslaminó. Fastidiar tablas en calefacciones de casa, decir, uy, tengo una reparación, la voy a secar, y ponerla al lado de una estufa. Dice, no, pero no estaba tocando, estaba al lado. Ya, pero ahí al lado hacía mucho calor. Quemar tablas así, o incluso hincharlas con el agua que está dentro. Así no se seca una tabla de surf, dejándolas a una fuente de calor directa. No se hace así. Así jodes la tabla, ¿vale? Cuando yo tengo que secar una tabla de surf, lo que hago es dejarla ahí de pie o tumbada o lo que sea, a que seque. Como mucho le pongo una bomba de succión, una bomba de vacío, para que succione con poca presión el agua y poquito a poco. Aún así, la humedad hay que dejar que seque con el tiempo. Por eso es muy importante cuidar bien las tablas. En cuanto nos rompa, ya ir a reparar. No, si rompe y tú no vas a reparar, andas tapando con cosas que no te lo tomas en serio, lo de tapar bien, porque se va saliendo la cinta o lo que sea y te da igual. La tabla va bebiendo, se va llenando de humedad, con el riesgo de que cuando le des calor se deslamine. Son cosas que están sucediendo tanto que me impresiona que la solución que ponen las personas, los usuarios, no es evitar que sufra de calor o reparar la tabla. No. La solución es ir al fabricante a quejarte de que la tabla está mal. Vale, mira, yo tengo esta tabla, le he dejado entrar agua y no le he dado calor y no se ha deslaminado. Vale, esta tabla es mía y le he hecho eso, ¿vale? La he hecho putadas aquí de abolladuras, le he hecho de todo. Dejé entrar agua, la sequé, pero no le di calor. En un longboard le dejé entrar agua y le puse unos minutos ahí en una funda térmica, unos minutos al calor, no dentro del coche, lo que sería en la vaca,
¿vale? Y fue suficiente para que el agua se evaporara y me deslaminara la tabla por muchas zonas, ¿vale? Por las zonas habituales que se suelen deslaminar suelen aquí, aquí y a veces aquí en el medio, esas deslaminaciones. Y otras veces aquí, donde agarramos, ¿vale? Suele ser aquí, aquí en el medio y aquí, por la zona esta de aquí. Y eso es, tienes agua, le diste calor, lo has deslaminado. No se pueden deslaminar las tablas si no haces así. La otra manera de deslaminar una tabla es usarla durante 15 años. 15 años usándola, que se ponga amarilla, vieja, y entonces cuando se despega. Y os voy a enseñar una tabla vieja que se deslamina por vieja, y no porque dejara entrar agua. Ahora os la traigo. Mira, esta es mi tabla vieja. Vale, es mi tabla vieja. Y a ver si os puedo enseñar, si se puede ver, apreciar aquí. Mira, ¿ves? Está deslaminada, ¿ves? Todo por aquí. ¿Ves? Está deslaminada. ¿Pero de qué? De vieja. De vieja. ¿Por qué? Porque el poliuretano se fue jodiendo con el sol. Con el sol se fue poniendo amarillo y se fue quedando arenoso y no agarrando ya la fibra. Esto con el tiempo. Esta tabla la compré yo cuando tenía 17 años y trabajando, claro. Y ahora tengo 41. Vale, la usé muchísimo. La puse al sol, le puse nada, pero lo que nunca dejé es que le entrara mucha agua, ¿vale? Jamás dejé que entrara agua. De hecho, esta reparación de aquí, vale, que me atropellaron con una quilla, entraba un móvil, un Nokia de aquellos pequeñitos. Este agujero de aquí lo tuve secando la tabla un mes antes de ir a reparar. Un mes. Vale. También tuve otras reparaciones, sobre todo en la cola, aquí, que me reparó Tito el Viejo. En aquel momento yo no reparaba ni nada. Esta reparación de aquí también. Esperé 15 días o una cosa así, con la tabla colgada, así, para secarla, para ir a reparar. Vale, esto es lo importante de que no se deslamine. ¿Pero se acabará deslaminando? Sí, con el tiempo, ¿vale? Con el tiempo, con los años, se acabará deslaminando porque el foam se pone, la primera capa de arriba, la que va sufriendo con el sol, se va a poner amarilla y se va a ir deshaciendo. Si yo lijo todo el foam, vuelve a estar blanco y vuelve a estar bien, ¿vale? Pero ¿qué hizo falta? 15 años para esto. A los 15 años me pasó esto, a los 15, ¿vale? Y usándola. No a la semana, ni al mes, ni a los 3 meses, ni al año, ¿vale? Si yo quisiera que se deslaminara mi tabla vieja al poco tiempo, lo que tendría que hacer es, cuando tuve las reparaciones y se llenó de agua, seguir surfeando, tapándolo mal, seguir surfeando, seguir humedeciéndola por dentro, llevándola a reparar y dándole calor. Cuando le diera calor me pasa esta deslaminación antes. O sea, en poco tiempo la tendría deslaminada. Es más, incluso con ella rota, cuando la metía en el coche y si dejo esta tabla en el coche al calor, la deslamino. Yo no hacía eso. Antes iba a la playa, y dejamos las tablas debajo del coche o por allí tapadas o lo que fuera, o en el agua y te tomabas un bocadillo con la tabla a tu lado, no en el coche a quemarse. Tengo 41 años y antes no veía tantas tablas metidas en el coche mientras tú te tomabas un café, un menú o lo que fuera. Era más el surf que yo he vivido era que tú llegabas a la playa, sacabas la tabla, te ibas a surfear, te ibas al coche y te ibas para tu casa, ¿vale? O como mucho te tomabas un bocadillo allí con la tabla al lado y normalmente se surfeaba más en invierno que en verano. En verano era más tostón, llevabas un longboard o otra cosa, pero y dabas muchas más vueltas por encontrar surf. Ahora no, ahora ves las tablas tomando el sol, las tablas metidas en el coche mucho tiempo, las tablas en las vacas como si fueran placas solares y cosas así, y tablas rotas, haciendo de placa solar, tablas rotas dentro con agua dentro de los coches, ahí tomando el sol. Así, veo muchísima tabla rota sin reparar, sin siquiera meterle una pegatina, o mal puesto un solarez, veo mucho de esto, ¿no? Entonces, no le echar la culpa al fabricante, ni al vendedor, ni a nada de eso. Ahora estamos usando así de mal las tablas y la culpa no es del fabricante. Yo aún sigo sufriendo el típico cliente que viene y te dice, mira, está aquí roto, pero yo no lo he roto, yo no le hice nada. Esto de verdad es así, parece surrealista, pero hay gente que viene con la tabla rota, yo te hago esta tabla nueva, te la llevas y en cualquier momento vienen con la tabla rota y te dicen que no saben cómo le hicieron eso. Y también te dicen cosas como, pero qué endeble, ¿no? Y tú lo coges así, está más dura que durísima. Las mías, normalmente, donde está roto, si la aprietas, está duro. No como en otras, que en lo roto aprietas y parece que se deshace. Y aún así, no es culpa de la fabricación, sigue siendo culpa tuya por romperla.
Tú compras una tabla ligera, evidentemente va a estar más blanda. Si compras una tabla, pues como son las mías, de 3, 4 kilos de tabla, pues claro que estará más dura, ¿me entiendes? Más dura. Y si te la hago de 7, más dura aún. Pero muy jodido de surfear, la verdad. Entonces, comentarios de ese estilo, de que yo no le hice nada, o cuando parten una tabla mía de MX, que mira que en 2000 tablas que hayan partido 6 tablas en 18 años y 2000 tablas que yo haya recogido, o sea, enterado de que han partido 6 tablas mías, 6, y todas con razón, en unos huecos de la hostia, o con la tabla vendida, que hay vídeos en mi canal de YouTube, incluso en la página web mxunboard.com, hay más vídeos súper interesantes que te pueden arreglar la vida, ¿vale? Como estos, pues que cómo hacer para romper una tabla, así no hagas eso, porque así es como la rompes. Yo no he roto aún un longboard y lo he metido en caña, ¿eh? Y aún no he roto el primer longboard. Sin embargo, hay gente que yo le he vendido mi longboard y lo ha roto en el primer baño, ¿sabes? Cogiendo orillotes de 1 metro en la orilla, bloom, a revelar, y muchas otras maneras de romper fácilmente un longboard. Y sin embargo yo no lo rompo, ¿vale? ¿Por qué será? Para todo hay que saber. ¿Por qué yo no rompo las colas con el cordón del invento? Porque lo pongo corto. Por eso yo no reparo esto, ¿vale? Por eso. Bien. Y muchas otras cosas que no reparo porque sé tratar bien el material. Surfeo, por tratar bien no me quito de surfear, yo disfruto de las tablas, no soy el más cuidadoso, suelo tirar la tabla en la arena así, plum, ¿sabes? No soy el más cuidadoso de mis tablas, pero o los cajetines cuando crujen o rompen o lo que sea, no suelo reparar cajetines yo tampoco, porque no arrastro las quillas por la arena. Yo conozco mucha gente que estoy en la playa, saco fotos de surf y yo los veo cómo tratan sus tablas. Veo que cuando viene una ola complicada sueltan la tabla y ves la tabla así, ¿vale? Y el invento trabajando en la cola hasta que finalmente rompe, porque son muchas repeticiones del invento rozando en la cola, porque a la mínima ola que viene lanzan la tabla y se sumergen y la tabla y el invento pum. No hay tabla en el mundo que aguante semejante presión constante del invento, si encima sumamos que el cordón está muy largo, más fácil va a ser que rompa la cola. Por mucho que refuerce, que la refuerzo, al final la acabará rompiendo y la culpa no es mía, porque la gente viene echándome la culpa subliminalmente, pero me viene echando la culpa con cosas de yo no le hice nada, o por ejemplo, yo no la dejo al calor. Mi tabla no ve el sol. Yo surfeas de noche. Como surfeas de noche, tu tabla no ve la luz del día y no puede sufrir calor. Vale. Cuando compramos una tabla con alguna zona negra, no hace falta que la dejes en el coche para quemarla. Con que la dejes así 10 minutos, a los 10 minutos toca la zona negra, vas a ver qué temperatura tiene. Pon un termómetro. Ya verás cuánta temperatura tiene la zona negra y cuánta temperatura tiene una zona más clara. Vas a ver, hostias, 60, 70 grados. Pues tú ahora coge algo de 60, 70 grados y pon el dedo. Y te quemas. Vale, eso es lo que pasa. Y la culpa no es mía. No, mira qué ha pasado aquí, justo en la zona negra. No es que yo no veo, mi tabla no ve el sol. Surfeas de noche. Son cosas que no tienen lógica, ¿vale? O gente que dice, no, yo cogí la tabla de aquí y no he surfeado con ella y viene con aquí roto, allá roto, por allá roto. Pero lo que no saben es que yo me entero de todo, porque todos nos conocemos, no somos tantos surfistas al fin y al cabo. Me dicen, he visto a fulanito surfeando en tal playa, y estuve con fulanito surfeando otro día en tal playa, y ese fulanito luego viene aquí a decirme que no ha usado la tabla y que ha roto sola. O sea, y yo le digo, ¿te la he roto yo? Primero, ha roto sola, se rompió sola, la hago de tal manera para que haga ¡puf! Y rompa sola. Por eso tengo que reparártela gratis, ¿verdad? Y además, como tú no hiciste nada y no te has bañado con ella, fui yo que fui a tu casa, te cogí la tabla, me bañé con ella mientras tú dormías, te la he roto y te la he dejado en casa. Por eso vienes aquí a decir, mira, está rota y yo no hice nada. O sea, porque ¿cuál es la intención de irte a un shaper y decirle, se rompió, yo no hice nada? ¿Cuál es la intención? De echarle la culpa al shaper. Es que es increíble. ¿Cómo puede ser? Bueno, hubo un caso mucho más sangrante donde con una tabla MX fueron a repararla a otro shaper
pero cuando le pasó un deslaminado por quemadura del sol, agua y sol, agua y sol, agua y sol, primero que hizo es romper la tabla, entró agua, la llevo en el coche, negro, al sol y se deslamina, ¿vale? ¿Qué hizo? Fue a reparar lo que tenía roto a otro. Y luego, con lo reparado del otro, que por cierto, un poco chapuzas porque la tabla es blanca y la reparación la hizo amarillenta ya de este color, amarilla de este color, en una tabla blanca. Pero bueno, cada uno repare como quiera. Y el acabado era todo rayado, no sabe hacer el acabado ni mate, o sea, el brillo está como, y se ve, en vez de estar la reparación al mismo nivel de la tabla, llega la reparación, hace flonk, ¿sabes? Como que hay un exceso de resina y de material que, bueno, da igual. En total, que fue a otro a reparar y luego vino aquí a decirme, mira, se deslaminó. Vale, también me decía que las roturas, que él no fue, que él ni siquiera se había bañado, pero luego sí se bañó con la tabla, luego sí, porque luego ya, oye, pero fulanito te vio en otro sitio, sí, pero solo ese baño, pero menganito también te vio otro día aquí, y dice, bueno, pero serían dos baños, bueno, entonces al final te bañaste, no te la rompí yo telepáticamente, ¿no? Estas cosas suceden más de lo que pensáis, que la gente que tiene una MX y le pasa algo con la MX, vienen a mí, no a que le repare, sino a echarme la culpa a mí de las cosas que le pasan en su tabla, ¿vale? Yo he devuelto dinero incluso de gente que ha jodido la tabla. Yo he visto gente con la tabla que le faltaba un cacho de cola yendo al agua, encharcándola de agua y dejándola como si fuera una placa solar encima de su autocaravana 24/7, 24 horas, 7 días de la semana, cuando llueve y cuando hace sol, a cocerse bien la tabla ahí. Y luego ir al agua con ella rota. Y luego aparecer cosas deslaminadas. Y la culpa ser mía. Es que la tabla me ha salido mala. No, no te ha salido mala. A la tabla le salió mal el dueño de la tabla. Porque yo, esas tablas que he recogido de maltratadas, las tablas maltratadas, las he recogido yo, las he secado, las he reparado y las estuve usando un año, mínimo un año. Hay una que lleva más de un año conmigo. Y no se ha vuelto ni a deslaminar, ni a romper, ni le ha pasado nada. Y las uso habitualmente. Las uso como mi tabla habitual. Dije yo, vamos a ver, si en un año a este le ha sucedido todo esto y esto parece que va más, vamos a ver en mis manos. He cogido, le he devuelto el dinero como si fuera nueva la tabla a dos amigos y he surfeado yo y mi mujer con esas tablas durante un año, una de ellas más de un año. Y no le ha pasado nada, ni se ha vuelto a deslaminar más, ni menos, ni entraba agua, ni le ha pasado nada. Cuando se rompía, se secaba y se reparaba. Punto. Lo normal. Y la tabla no fue a peor, ni le ha pasado nunca más nada. Pero en manos de estas personas sí les pasaba. Al final, yo pensándolo bien, dije yo, ¿qué hacemos diferente? Porque la tabla es la misma. ¿Qué hay diferente? Es el dueño. Yo la trato bien. Los otros dueños las trataban mal. Los otros dueños iban con la tabla rota dentro del agua, que yo los he visto dentro del agua, con mi tabla MX, con las tablas MX, dentro del agua, con la tabla rota, que le faltaban trozos grandes, entrando agua. Y la culpa resulta que era mía. Y resulta que la tabla le salió mal. Pero resulta las tablas que tenían esa gente de 1.000 euros, tablas de 1.000 euros, me acuerdo que tenían una bolladura y ya querían que se les reparara la puñetera bolladura, súper preocupados. De la bolladura, del rascacín, de todo eso. Esa tabla llevaba la mejor funda que tenían. Esa tabla no estaba arriba de todo en la autocaravana haciendo de placa solar. No, estaba por debajo, más protegida. Protegida con su mejor funda y protegida por las tablas MX encima, que son las que iban a chupar el calor y todos los elementos del 24/7 de todo el año. ¿Me explico? Y entonces la culpa de que la tabla era mala y el fabricante es mal fabricante, y entonces soy yo el que se tiene que hacer cargo de que tú la uses mal, de que trates mal tus tablas de surf. Así que, amigos, hemos descubierto algo nuevo que no pasaba antes, que es que antes, cuando tú suspendías un examen, la culpa era tuya. Si un profesor te reñía, la culpa era tuya, ¿vale? Y todo lo que te compraba una bicicleta, si pinchabas la rueda, la culpa era tuya. Hoy en día, esta gente, estos chavales, cuando compran una tabla de surf, la culpa no es de ellos, es del fabricante. En la escuela no suspendían ellos, le suspendían los profesores porque deben tener manía. Vale, cuando un coche
se les rompe, van al mecánico que le cambió la rueda porque algo hizo que hizo romper el cigüeñal. O sea, la culpa es de otros, nunca, no se responsabilizan de sus cosas. La culpa siempre es de otros, pero son tan cabrones que sin embargo compran una tabla de 1000 pavos y ahí ya la cuidan bien, ahí ya la tratan bien. Entonces es muy fácil que la gente cuando vende una tabla de surf dice, prefiero vender una tabla de surf por 1000 euros, que la van a cuidar, que vendérsela por 500, que la van a maltratar, que encima de maltratarlas van a echarle la culpa al vendedor y al fabricante. ¿Me entendéis? Pues con eso tengo que vivir. Así que, por favor, si podéis no echarle la culpa a vuestro shaper, mejor. Y si vais a reparar a otro lado y luego vais al fabricante original a pedirle responsabilidades por tu maltrato, luego si se os cabrea el fabricante o no os quiere atender más, pues evidentemente pues ya sabéis por qué es, ¿vale? Porque yo a día de hoy, la gente que viene echando la culpa a los demás de las cosas que ellos rompen o tratan mal, yo no los atiendo más, de verdad no los atiendo más, no puedo atenderlos más. Porque un día le reparas aquí el cajetín y todo lo demás que le pasa es por culpa de la reparación del cajetín que hiciste hace un año, ¿vale? Son peligrosos, la verdad, y en mi opinión, son malcriados, ¿vale? Son malcriados, que echan la culpa a los demás. Porque así fue en el colegio. Ellos no suspendían por no haber estudiado, son los profesores que le tienen manía, ¿vale? Y luego cuando cumplimos muchos años, digamos, a que compramos algo y la culpa siempre es de otros y nunca de ellos, ¿no? Así que ahí os lo dejo, que lo sepáis. Un saludo y buenas olas.